Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Yo quiero dar gracias infinitas al Señor por este privilegio que me concede en este día de poder estar en este lugar para poder compartir el mensaje precioso de la palabra del Señor. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su amable audiencia que nos acompañan en este maravilloso programa, deseando que el Señor le bendiga poderosamente y haya podido disfrutar de las bendiciones de Dios en este precioso día. En esta hora voy a invitarle para que se una conmigo. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos dirija y que esta palabra sea de bendición a la vida de cada uno de ustedes y que Dios nos pueda edificar en la santísima fe, en el crecimiento del conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias infinitas por este privilegio que nos concedes en este hermoso día de estar, Señor, en este lugar. Estamos para compartir tu palabra y espero que tu gracia, tu amor y tu misericordia se derrame en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, glorifícate en esta hora y te pido que tu gracia nos bendiga y nos prosperes en el conocimiento de tu palabra. También te pido por aquel hermano que está pasando momentos difíciles en su vida, te pido que tu gracia y tu poder, tu amor y tu misericordia le bendiga, Señor, y también ayuda a aquel que está pasando momentos de enfermedad, extiende tu mano en el lecho del dolor y ayúdale, por favor. Te lo pido todo en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, Padre mío, glorifícate a través de esta palabra, que este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar y que tú cumplas los propósitos por el cual esta palabra va a ser predicada. Permite, Señor, que este mensaje llegue hasta los lugares donde se necesita esta palabra y que tú te glorifiques a través de ella. Padre bueno, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te doy gracias por esta bendición y ahora te pido, Señor, que bendigas el mensaje de tu palabra de este hermoso día. Te lo pido todo en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, en este día iniciaremos el estudio precioso de la epístola de Santiago. Entraremos al estudio de las epístolas del Nuevo Testamento. Al concluir, estimado hermano y amigo, los escritos del apóstol San Pablo, donde aprendimos verdades profundas relacionadas sobre la conducta de el cristiano y sobre la conducta que debe de observarse en cada comunidad cristiana. Ahora entraremos en este hermoso estudio de la epístola de Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer en el capítulo número 1, versículo número 1 hasta el versículo número 5 en este hermoso día. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a estructurar primero el estudio de esta hermosa epístola y luego entraremos en la introducción de este maravilloso escrito que sin duda alguna va a ser de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Una de las bases importantes que tenemos cuando abordamos el estudio de un escrito, de un libro, es descubrir cuál es el tema que el escritor está presentando a sus lectores. Y aquí, estimado hermano y amigo, encontramos que el tema que Santiago nos presenta es las características del hombre maduro. Alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, maduro, estimado hermano y amigo, que se usa en el Nuevo Testamento griego, de donde extraemos este concepto para este tema de esta hermosa epístola, es teleios. Y esta palabra en el idioma griego significa maduro. Este es el enfoque que el apóstol nos está dando cuando él presenta este maravilloso escrito. Ahora, la primera división de esta estructura, de esta epístola, es el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. Cuando entremos en el detalle y en la explicación de cada uno de estas partes, estimado hermano y amigo, vamos a entender por qué razón el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. En estos 5 versículos que hemos leído para dar inicio al estudio de esta carta, encontramos la identificación del autor de este hermoso escrito. Los escritos del Nuevo Testamento, estimado hermano y amigo, como esta carta de Santiago, está escrita en un estilo de la gramática griega clásica. Y este estilo de escritura podemos, estimado hermano, decir que es de alto nivel. Este escrito es de maravillosa bendición. Y aquí él da inicio identificando que él es el autor de este maravilloso escrito. También, estimado hermano y amigo, es muy importante decir y mencionar que este escrito de Santiago, con la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, son los primeros 2 escritos con el cual contó la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo tenían, estimado hermano y amigo, solamente estos 2 escritos. Este escrito de la epístola de Santiago y el escrito del apóstol San Pablo, su primer carta a la iglesia de Tesalónica. Y él inicia este escrito diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Uno de los aspectos importantes que necesitamos entender aquí, que Santiago no hace referencia, estimado hermano y amigo, sobre el aspecto familiar con el Señor Jesucristo, ya que Él es un hermano menor del Señor Jesús. Y uno de los aspectos que consideramos y vemos, la humildad, estimado hermano y amigo, que tiene Santiago cuando expresa sus palabras. El otro hermano que escribió del Señor Jesucristo, otro escrito fue Judas, donde encontramos, estimado hermano y amigo, estas expresiones, pero ninguno de ambos escritores hace referencia sobre el parentesco que ellos tienen con el Señor Jesucristo. Y Santiago dice:
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y Santiago dice salud. Ahora, vemos, estimado hermano y amigo, en esta primer división que el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. ¿Cómo es este proceso? Qué bueno que lo comprendamos. El versículo número 2, notamos este acento que Santiago presenta. Yo quiero que entendamos aquí cuando Santiago dice a las 12 tribus que están en la dispersión, no se está refiriendo a toda la nación de los hebreos. Aquí se refiere a las 12 tribus que habían sido convertidos al cristianismo. No se refiere a todas las personas. Y él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos un punto importante. ¿Sabe cuál es este punto? Que la prueba lleva al hombre a madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, la madurez lleva al creyente a comprender que cuando está pasando por alguna prueba, dice Santiago, tened por sumo gozo. Y usted se pregunta en esta tarde, ¿podrá tener gozo una persona cuando está pasando en un proceso de una prueba? Estimado hermano y amigo, la madurez espiritual hace que una persona entienda claramente por qué está pasando el proceso de esa prueba. Cuando usted entiende el proceso que usted está pasando, entonces, amigo oyente, usted entiende que está entrando en la fase de una maduración espiritual. Luego dice el versículo número 3. Sabiendo, aquí el apóstol nos dice, estimado hermano y amigo, y cuando él habla de saber, habla de conocimiento. Una persona que sabe que este proceso lo lleva en el camino de la maduración espiritual, vean lo que dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe. Estimado hermano y amigo, cuando hay un proceso de una prueba, lo que se está probando es la fe que hay en la persona. Ese es el propósito con el cual se pasa el proceso de una prueba. Es para probar la fe, porque una vez, amigo oyente, que la fe es puesta a prueba, la fe produce un fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce, estimado hermano y amigo, la fe? Santiago dice que el fruto es paciencia. Ahora entendemos cómo el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pasemos al punto siguiente. En esta estructura de esta primera división, que el sufrimiento lleva al hombre a madurar o a la mujer cristiana a madurar, el versículo fundamental que Santiago nos refiere es Santiago capítulo 1, versículo número 1. Y él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es muy importante que entendamos, estimado hermano y amigo,
¿Qué cosa debemos de entender? La diferencia entre una carta apostólica y una epístola. Las cartas, estimado hermano y amigo, tiene un remitente, pero también tiene a la persona a quien es remitida esa carta. En cambio, las epístolas son escritas en un estilo universal. No tiene una persona determinada, sino, estimado hermano y amigo, que las epístolas son escritas para toda la comunidad cristiana que vive en todo el planeta Tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos la siguiente división de la estructura. Como dije anteriormente, cuando entremos a explicar estos puntos, entonces explicaremos paso a paso cada una de estas estructuras. La división número 2, estimado hermano y amigo, es: el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Indiscutiblemente esto es claro y es evidente, estimado hermano y amigo, que el estudio de la Biblia, el estudio de las Sagradas Escrituras, ayuda al hombre y a la mujer a madurar espiritualmente. Veamos unos versículos muy importantes con referencia a esta división número 2. En el versículo número 13 hasta el versículo número 17 del capítulo número 1, Santiago dice de la forma siguiente: cuando alguno es tentado, ve, estimado hermano y amigo, aquí empieza Santiago a explicarnos sobre la importancia del estudio de las Escrituras para que el hombre y la mujer cristiana entre en esa etapa de la maduración. Y él nos explica de la forma siguiente: cuando alguno es tentado, empieza, estimado hermano y amigo, para poner bien claro este punto, porque muchas veces no se entiende qué significa la tentación y la prueba. Muchos la confunden, estimado hermano y amigo, pero esto no es así. ¿Y cómo voy a saber yo la diferencia entre la tentación y la prueba? Con el estudio de las Sagradas Escrituras, que me va a ayudar y le va a ayudar a usted a alcanzar la madurez espiritual. Y Santiago dice, él lo explica: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ve, estimado hermano y amigo, la importancia del estudio de las Escrituras. El estudio de las Escrituras entonces lo va a llevar a usted a un nivel de madurez espiritual. Usted nunca va a alcanzar la madurez espiritual sin el estudio de las Sagradas Escrituras. Y luego en el versículo número 14, dice Santiago: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora entendemos de dónde es el origen de la fuente de la tentación, dónde se origina. Yo tengo que estudiar las Escrituras para saber, estimado hermano y amigo, cuál es la fuente de donde se produce la tentación. Y dice, sino que cada uno es tentado, cada persona es tentado, cuando de su propia concupiscencia
de su propio deseo, estimado hermano y amigo, es atraído. Y una vez que es atraído, ve el proceso. Pero esto yo lo voy a entender a través del estudio de las Sagradas Escrituras que leyéndola me van a llevar al nivel de madurez espiritual. Luego dice Santiago las palabras siguientes, versículo 15. Entonces, vi el proceso, estimado hermano y amigo. Para ello yo necesito cómo es el proceso que se lleva a cabo en una tentación. Y luego dice él, entonces la concupiscencia, ve ese proceso, dice, estimado hermano y amigo, cuando es su propia concupiscencia, su propio deseo, es atraído. Y una vez que es atraído por ese deseo, por esa concupiscencia, ¿qué pasa, estimado hermano y amigo? El hombre y la mujer son seducidos. Pero algo más, allí no termina todo. Una vez que es seducido, ¿cuál es el siguiente esquema? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso de la concupiscencia? Santiago dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concibido. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí nos está explicando Santiago, por eso es importante el estudio de las Escrituras, porque el estudio de las Escrituras nos va a llevar al nivel de la madurez espiritual. Y luego él dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ve, estimado hermano y amigo, Santiago lo explica como un embarazo. Una vez que ha sido concebido, tiene que dar a luz. ¿Y qué es el fruto de la concupiscencia? Porque Santiago dice, tiene que dar a luz. ¿Y qué es lo que da a luz? La concupiscencia. Después de que este elemento, concupiscencia, ha seducido a la persona, entonces esto va a producir, estimado hermano y amigo, que va a concebir. Y una vez que coincide, ¿qué es lo que va a dar como fruto la concupiscencia? Santiago dice que es el pecado. Ve, estimado hermano y amigo, qué importancia es estudiar las Escrituras para que entendamos cuál es el proceso que se lleva para la incubación de lo que la Escritura dice aquí, pecado, porque el pecado es concebido por la concupiscencia, que es la que produce este fruto y tiene que darlo a luz. Luego Santiago dice, ven este proceso que es muy interesante. Y el pecado, ve el proceso, siendo consumado, da a luz la muerte. Es la consecuencia, estimado hermano y amigo, del pecado. Veamos el versículo último, el versículo número 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, fijemos el versículo fundamental de la segunda división. La segunda división es el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. El versículo número 21.
el cual dice, estimado hermano y amigo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ve el versículo cuando estamos leyendo, estimado hermano y amigo, la división número 2 que dijimos que el estudio de las Sagradas Escrituras ayuda al hombre y a la mujer a madurar. Y luego en esta parte de este versículo dice, recibido con mansedumbre la palabra implantada, las Sagradas Escrituras, el conocimiento de ella, la lectura de las Sagradas Escrituras, es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, estimado hermano y amigo, es necesario que todo cristiano entienda que si va a alcanzar la madurez espiritual es a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque las Sagradas Escrituras es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos la división número 3 de esta estructura, de esta epístola. Y la división número 3 es la sinceridad. Ayuda al hombre a madurar. Tomemos algunos versículos de esta subdivisión, ya que lo tomaré ampliamente cuando entremos a desarrollar parte por parte de esta hermosa epístola. La división número 3. La sinceridad ayuda al hombre a madurar. Cuán importante es la sinceridad, estimado hermano y amigo. Pero ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a aprender lo que significa sinceridad? Toda esta estructura de estos pasos son en un aspecto correlativo. Usted va a entender y va a comprender y va a saber qué es la sinceridad cuando usted estudie las Sagradas Escrituras. Ahora, estimado hermano y amigo, en este punto número 3, tomaré unos versículos del capítulo número 2. Ya entramos al capítulo número 2, donde estamos viendo la sinceridad ayuda al hombre a madurar. Capítulo 2, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Vamos a tomar esto. Y dice aquí, veamos, estimado hermano y amigo. Entonces, cuando leamos este contexto, vamos a encontrar cuál es la definición de la palabra sinceridad y por qué la sinceridad es un elemento muy importante para alcanzar la madurez espiritual. Y Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ahora entiende la sinceridad, estimado hermano y amigo. Cuando usted hace excepción de personas, está actuando en una forma sincera. La Escritura, estimado hermano y amigo, aquí nos muestra algo diferente. Y Santiago nos hace y nos describe este punto que es muy interesante que lo comprendamos. Y él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso
Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando estamos observando esto, qué maravilloso es la sinceridad. La sinceridad no hace excepción de personas. La sinceridad, estimado hermano y amigo, no elige a cierto grupo. La sinceridad, Santiago dice, no hace excepción de persona. Porque si en vuestra congregación ve la sinceridad, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ve, estimado hermano y amigo, cómo la sinceridad ayuda al hombre a madurar, ver las cosas desde un ángulo de la madurez espiritual, ver las cosas con cordura, porque un hombre y una mujer con esa madurez espiritual no va a ser excepción de persona. ¿Por qué razón? Porque él ha alcanzado la madurez espiritual. Y cuando él ve a estas dos personas, una persona vestida de una forma distinguida y otro hermano vestido humildemente, el que es maduro espiritualmente verá el panorama en una forma con madurez espiritual y va a entender que el mismo valor tienen ambos, porque ambos han sido comprados y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Pero siempre, estimado hermano y amigo, y es muy triste decirlo, se cae en esta situación que el que está mejor presentado, el que se atiende mejor, es el que se recibe mejor, que el que está vestido humildemente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la sinceridad ayuda al hombre a madurar. En el versículo número 3 dice Santiago, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ve, estimado hermano y amigo, en el cristiano, en una comunidad cristiana, debe de existir la madurez espiritual, que es un vínculo muy perfecto para alcanzar la madurez espiritual. Luego, estimado hermano y amigo, el versículo 4 nos dice Santiago, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Por eso, estimado hermano y amigo, es muy importante entender que la sinceridad es un vínculo muy importante para alcanzar la madurez espiritual. El versículo 5 dice el apóstol, hermanos míos, oíd. Aquí él va a expresar este punto de vista que es muy importante. Y él dice, ¿qué quiere él que oigamos? Nos va a decir algo muy fundamental. Nuestros oídos tienen que estar apercibidos para ver cuál es el punto
que Él quiere presentarnos. Y Él dice, hermanos míos, amados, oíd. Veamos qué es lo que Él dice. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ve, estimado hermano y amigo, cuando la gente se deja ir por la apariencia y no actúa con una madurez espiritual, ¿y por qué no actúa con una madurez espiritual? Amigo oyente, es porque no ha leído las Sagradas Escrituras, la cual también es un vínculo muy fundamental para alcanzar la madurez espiritual. Y luego dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos el versículo centro de esta tercera división. Y es el versículo número 10 del capítulo número 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ve, estimado hermano y amigo, cuán importante es entender todos estos aspectos para alcanzar la madurez espiritual. Veamos la división número 4. La división número 4 que Santiago nos presenta, el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Ve, estimado hermano y amigo, que el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Tomemos los versículos 14 al versículo 19 del capítulo número 2. Vean lo que dice Santiago en este hermoso escrito para explicarnos que el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Son niveles muy importantes que nosotros tenemos que entender. Cuando usted sirve en la obra de Dios o presta un servicio en la comunidad cristiana a la cual usted pertenece o a una identidad cristiana, aunque no sea la identidad donde usted pertenece, estimado hermano y amigo, lo hace porque usted ha alcanzado madurez espiritual. Entonces, el servicio cristiano ayuda al hombre a alcanzar la madurez espiritual. En el capítulo número 2, versículo número 14, Santiago nos dice las palabras siguientes: hermanos míos, ve el acento con el cual siempre está hablando Santiago, estimado hermano y amigo, cuando se refiere a toda la Iglesia universal. Porque como dije en el principio, esta es una epístola, no es una carta. Las epístolas son dirigidas a toda la comunidad cristiana, a la comunidad latinoamericana, a la comunidad, estimado hermano y amigo, europea, asiática, africana o de Australia. Esta palabra es para todos los cristianos de todos los continentes de la tierra. ¿Y qué les dice Santiago? A todos los hermanos de los continentes de la tierra les dice: hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, entendamos aquí por qué el servicio cristiano te va a ayudar a madurar
en la gracia del Evangelio. Y Santiago te está diciendo aquí, ¿de qué aprovecha? Si alguno dice que tiene fe, usted, estimado hermano y amigo, posiblemente ha oído decir esta frase de alguien. Yo tengo fe. Pero hay algo importante que yo quiero que entienda. El que tiene fe, y es lo que Santiago dice aquí, no necesita decir que tiene fe, sino que lo que va a decir que tiene fe es la obra, porque la obra va a hablar que esa persona sí tiene fe. Estimado hermano y amigo, Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice, no aprovecha nada, de que tiene fe y no tiene obra? Ve cómo el servicio cristiano demuestra que un hijo de Dios, que un cristiano, tiene fe cuando presta servicio en la obra del Señor. Y luego Santiago hace otra pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, aquí la escritura habla específicamente a ambos sexos. Está hablando a un hermano y está hablando a una hermana. Dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Ve entonces, estimado hermano y amigo, cómo el servicio cristiano ayuda a la hermana y al hermano a madurar. Y te pone un ejemplo aquí Santiago. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en otras palabras, tienen necesidad de comida, tienen necesidad de alimento. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovechó que dijo que tenía fe? Si cuando la hermana y cuando el hermano están desnudos y no y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y el hermano le dice, id en paz. O muchas veces, aun viendo que el hermano tiene necesidad, únicamente le decimos, voy a orar por usted. Pero en ese momento lo que necesita es alimentación. Y le decide, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? En el siguiente versículo 17, Santiago dice, así también la fe. Viene, estimado hermano y amigo, a este aspecto muy importante. Y Santiago va a explicarnos cómo es que funciona la fe. Y dice, así también la fe. Si no tiene obras, si la fe no tiene obras, ¿y qué significa la obra? Significa servicio cristiano. Cuando un cristiano dice que tiene fe, lo va a demostrar a través de la obra. Cuando un hermano dice que ama, lo va a mostrar a través de la obra. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, no tiene vida. Cuando la fe no se demuestra a través de la obra. Ahora hay que entender esto.
Y no entienda usted de que para ser salvos se necesita hacer obras. No está diciendo esto Santiago. Santiago no está diciendo que para salvarse hay que hacer obra. No, estimado hermano y amigo, pero sí dice Santiago que una vez que usted es salvo, usted tiene que obrar como una persona salva. Y cuando usted obra como una persona salva, entonces su fe no es muerta, porque su fe está obrando. Y cuando usted obra, usted demuestra que tiene fe. Esto es lo que Santiago nos está explicando aquí. Veamos el último versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Voy a ir hasta el versículo número 22 porque es muy interesante esto, estimado hermano y amigo. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, hermano y amigo, cuando una persona dice que tiene fe, pero no obra? Santiago dice que es un hombre vano, o sea que es algo que no tiene peso, algo que no tiene, estimado hermano y amigo, valor. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos el versículo fundamental de esta división. Número 4. Es el versículo número 26 del capítulo número 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora veamos la división número 5. La división número 5 es el hablar rectamente ayuda al hombre a madurar. Ve, estimado hermano y amigo, el tema central de esta epístola y por qué Santiago se fijó específicamente en la necesidad de toda esta estructura para explicarnos la importancia de alcanzar la madurez espiritual. Luego, el hablar rectamente ayuda al hombre a madurar. Entramos al capítulo 3. En el capítulo número 3, versículo número 1, leeré los 5 primeros versículos, que es muy interesante a esto para que comprendamos que el hablar rectamente ayuda al hombre y a la mujer a madurar en la gracia del Evangelio. Y dice Santiago, hermanos míos, otra vez, estimado hermano y amigo, esta frase es muy fundamental en todos sus versículos que hemos leído. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ve, estimado hermano y amigo, qué importancia es aquí el hablar rectamente ayuda al hombre a madurar. Hermanos míos, no os hagáis. Ve esta expresión que es muy interesante. Hay mucha gente que se hace a ellos mismos, estimado hermano y amigo. Ellos mismos se nombran, ellos mismos se hacen los diferentes títulos que ellos se ponen. Y Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
porque todos ofendemos muchas veces. Esto es muy importante, estimado hermano y amigo. Muchas veces, aunque no queramos, sucede esta situación. Y dice, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ven los ejemplos que toma, estimado hermano y amigo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ve, estimado hermano y amigo, el hablar rectamente ayuda al hombre y a la mujer a madurar. Veamos el versículo que tenemos para este contexto tan precioso de la división. Del versículo 25. En el capítulo número 3, versículo número 2, estimado hermano y amigo, tenemos el versículo muy importante. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora veamos la división número 6 de esta estructura. La división número 6 es la sumisión a Dios ayuda al hombre a madurar. Qué cosas muy importantes nos presenta Santiago en su hermosa epístola, estimado hermano y amigo. Y el versículo que tenemos aquí es el capítulo número 4, versículo número 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora veamos el versículo fundamental de esta división. La sumisión a Dios ayuda al hombre a madurar. Y lo tenemos en el capítulo 4, versículo número 7. Ponga atención y usted va a observar. Someteos, pues, a Dios. Ve, estimado hermano y amigo, la sumisión a Dios ayuda al hombre a madurar. Es un proceso muy fundamental que espero que Dios le bendiga. Hasta aquí, mi querido hermano y amigo. Nos vemos en la presente audición. Que el Señor le bendiga.